espero que estén bien. Como ustedes saben, durante la campaña política, uno de los temas que discutí con énfasis fue el tema de la ideología de género. En este video quiero compartir contigo qué ha estado pasando en torno a este tema desde el Senado. Y específicamente quiero hablarte de dos proyectos de ley que se presentaron para imponer la llamada perspectiva de género de forma transversal en todo el gobierno, y que si se aprueban estos proyectos de ley va a significar que el gobierno se pueda meter en tu vida personal y familiar para decirte cómo vivir y cómo educar a tus hijos. Es muy serio lo que quiero compartirte y lo hago no solo para que estés enterado, sino además para que sepas qué puedes hacer para detener estos intentos contra la libertad individual y contra las familias en Puerto Rico. Antes de hablar sobre estas medidas legislativas, quiero recordar lo que estuve diciendo durante la campaña eleccionaria. Perspectiva de género no es sinónimo de equidad. La equidad es una meta con la que probablemente todos estemos de acuerdo. En cambio, la perspectiva de género es un vehículo, o sea, una manera que algunos proponen para llegar a la meta de la equidad. Por lo tanto, una cosa es la meta y otra cosa es el vehículo para llegar a la meta. Lo que quiere decir que podemos estar de acuerdo con la meta, en este caso con la equidad, pero no tenemos por qué estar de acuerdo con el vehículo en el que algunos quieren obligarte a montarte para supuestamente llegar a esa meta. Y tal vez algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué muchos no se quieren montar en ese vehículo llamado perspectiva de género? Pues porque no estamos de acuerdo con los planteamientos doctrinales e ideológicos de la perspectiva de género sobre la sexualidad humana. ¿Y cuáles son esas ideas de la perspectiva de género con las que no estamos de acuerdo? Pues con la idea de que los seres humanos no nacemos con una identidad sexual definida en tanto ser hombres o ser mujeres, sino que al nacer, según la perspectiva de género, alegadamente nuestra identidad sexual es neutral y que por lo tanto somos nosotros mismos los que en algún momento de la vida nos autodefiniremos como mujeres, como hombres o como cada cual quiera, sin atadura alguna a la realidad biológica. Es decir, se trata de una doctrina sexual que plantea como un dogma de fe, o sea, como una verdad absoluta que nadie puede refutar, que la identidad sexual depende solamente de lo que tú digas y creas que eres, independientemente de cuál sea tu sexo biológico. En otras palabras, que cuando se trata de la sexualidad humana, la biología no importa, porque según la perspectiva de género, lo que define tu identidad sexual es la autopercepción. Como he dicho en el pasado, no tengo problema alguno con que cada cual decida si quiere creer o no creer en estas ideas. El que quiera creer en ellas y educar a sus hijos de acuerdo a estas ideas tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que no tienen derecho a hacer los que crean en esta ideología es obligar a todos los demás a aceptar estas ideas, a hablar usando el vocabulario de esta doctrina y peor aún, a obligar a todos los demás a vivir de acuerdo a estas creencias. Pues precisamente hago este video porque se presentaron varios proyectos de ley mediante los cuales se pretende que todos aceptemos estas ideas particulares sobre la sexualidad humana y que además eduquemos a nuestros hijos de acuerdo a ellas, como si todos estuviéramos obligados a aceptar las ideas y los estilos de vida de la llamada diversidad sexual. Y ojo, aquí nadie está hablando de discrimen ni de discurso de odio. Yo creo que toda persona honesta sabe que diferir no es odiar. Así que debe quedar claro que acusar de odio o de discrimen a todos los que no estemos de acuerdo con las ideas y estilos de vida de la comunidad LGBT sería tan absurdo como acusar
a todos los que no estén de acuerdo con las creencias y estilo de vida de los cristianos de que son cristianofóbicos. Creo que cualquier persona intelectualmente honesta tendría que estar de acuerdo con lo que estoy planteando. Y bueno, ¿qué está pasando en el Senado? Voy a hablar primero del proyecto 184. Este proyecto plantea, y escúchame bien, que los padres que educamos a nuestros hijos en el valor de la complementariedad de los sexos y por lo tanto en la heterosexualidad, somos padres potencialmente maltratantes y que por lo tanto el Estado tiene que proteger a los hijos de los padres que queremos transmitirle a nuestros hijos valores distintos a las creencias promovidas por el lobby LGBT. O sea, que si usted no está de acuerdo en educar a sus hijos o en afirmar a sus hijos en las ideas de la llamada diversidad sexual y por lo tanto de la perspectiva de género, usted podría ser considerado un padre o madre maltratante. ¿Y cómo en este proyecto se proponen defender a estos hijos de los padres que alegadamente somos potencialmente maltratantes? Prohibiendo las mal llamadas terapias de conversión. Y claro, muy astutamente te hablan de unas supuestas terapias de terror donde se tortura a la persona. Sin embargo, aquí nadie está hablando de torturar a nadie. Yo creo que todos estamos de acuerdo en rechazar cualquier tipo de tortura o maltrato. Pero la tortura y el maltrato son una cosa y otra cosa muy distinta es que bajo el argumento de terror de las llamadas terapias de conversión se busque prohibir que los padres responsables puedan guiar y educar a sus hijos de acuerdo a sus valores, creencias y convicciones en materia de afectividad y sexualidad. Con el proyecto del Senado 184 se pretende establecer mediante legislación lo siguiente. Primero, que somos potenciales maltratantes todos los padres que le enseñemos a nuestros hijos que la biología determina, junto a la influencia de la cultura, las expresiones de nuestra sexualidad. Segundo, que somos potenciales maltratantes todos los padres que le decimos a nuestros hijos que solo hay dos géneros, femenino y masculino. Tercero, que somos potenciales maltratantes todos los padres que le explicamos a nuestros hijos que su identidad sexual no depende exclusivamente de su autopercepción. Cuarto, que somos potenciales maltratantes todos los padres que creemos en educar a nuestros hijos en la complementariedad sexual de los sexos. Y quinto, que somos potenciales maltratantes todos los padres que creemos en educar a nuestros hijos por razones filosóficas, médicas, religiosas o la que sea, en que la heterosexualidad es la norma que debe regir su conducta sexual. Todos los padres que así pensamos, según este proyecto, somos alegadamente potenciales maltratantes, a quienes el Estado tiene que prohibirnos buscar consejería o cualquier tipo de ayuda para nuestros hijos por parte de profesionales que puedan atender la diversidad de circunstancias, cuestionamientos y experiencias relacionadas al desarrollo afectivo y sexual de nuestros hijos, según nuestros criterios como padres. Y así vemos como, por un lado, mientras algunos pretenden prohibirnos a los padres educar a nuestros hijos de acuerdo con la realidad binaria biológica, por otro lado, intentan obligarnos a todos a que le enseñemos, entre otras ideas de la perspectiva de género, que hay niños con vulvas y que hay niñas con pene. Entonces, dentro de la vorágine de la sinrazón, algunos creen que enseñar esto último no solo es aceptable, sino loable. Y para colmo,
con pretensiones totalitarias. Quieren obligar a todos los demás a creer y a vivir conforme a los dogmas de sexualidad que ellos proclaman. Fíjense, nadie quiere negarle a ellos que eduquen a sus hijos según sus creencias. Sin embargo, ellos pretenden no solo que se respete su derecho, sino que a costa de respetar su derecho se pisoteen los derechos de los demás padres que pensamos distinto. Por otra parte, este proyecto no respeta el derecho de la persona que en el ejercicio de su libertad e intimidad quiere abandonar cualquier conducta no heterosexual, ya sea homosexual, lésbica, bisexual, la que sea. Y tampoco respeta la libertad y privacidad de quien no quiere identificarse con el género opuesto al sexo con el que nació. Es decir, al que decide atender su disforia de género. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué prohibirle a estas personas buscar la consejería o ayuda que desean para vivir conforme ellos quieren vivir? Me pregunto, ¿en estos casos no vale el respeto a la tan proclamada autonomía personal? ¿Bajo qué fundamento lógico los que respetan la autonomía de quien decide vivir una vida homosexual, lésbica, bisexual, etc., argumentarían que no es respetable la autonomía de quien decide dejar de vivir una vida homosexual para vivir una heterosexual? ¿Acaso lo lógico no sería que el respeto a la autonomía personal sea en ambas direcciones, de heterosexual a homosexual o de homosexual a heterosexual? Pues según este proyecto, usted puede afirmar a la persona en cualquier conducta sexual e ideas sobre su sexualidad, siempre y cuando no sea la heterosexual o la concepción binaria del ser humano. Esto para mí es una afrenta directa al derecho constitucional a la intimidad y libertad de la persona. Al que le interesa este tema, lo invito a buscar más información sobre el desacierto médico y legal, del que no le van a hablar en la exposición de motivos de estos proyectos, sobre la prohibición de las llamadas terapias de conversión. Y además, también te invito a buscar información sobre los daños de las llamadas terapias de afirmación, que están impulsando trágicamente a muchos menores a someterse desde la pubertad o antes de la pubertad a cambios permanentes de reasignación de sexo. El segundo proyecto que quiero discutir es el proyecto del Senado 185. Este proyecto establece como política pública del gobierno la promoción e implementación de la perspectiva de género. Ordena desde campañas educativas a nivel público hasta el tan cuestionado y rechazado currículo con perspectiva de género. Y para todo aquel que haya planteado que la perspectiva de género o el currículo con perspectiva de género no tiene nada que ver con sexualidad y que supuestamente solamente trata sobre educar en la igualdad ante la ley entre los hombres y las mujeres y que ambos tengan las mismas oportunidades en la vida, les invito a leer usted mismo lo que dice una parte de la ley sobre el contenido del currículo. Y ahora miren esto otro. Este proyecto plantea eliminar el deber que tiene el Departamento de Educación de hacer un programa dirigido a educar sobre la igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflicto o control de ira, que yo creo que es bien importante educar en esto, y también la obligación que tienen de educar en la prevención de la violencia doméstica, para sustituirlo por lo que usted va a ver ahora.
Y como si esto fuera poco, en este mismo proyecto, y escúchame bien, se propone que cualquier persona o entidad que diga que tiene como misión de vida proteger a la mujer y los intereses de la comunidad LGBT pueden demandar al gobierno de Puerto Rico si el gobierno incumple con la política pública de la perspectiva de género. O sea, esto es, que cualquiera, aunque no haya sufrido daño alguno, va a poder demandar al gobierno si dice ser un defensor de las mujeres y de la comunidad LGBT. Entonces nos tenemos que plantear, ¿y por qué no le reconocemos legitimación activa para demandar al gobierno a cualquier persona o entidad cuya misión de vida sea proteger a las personas con diversidad funcional, a las personas privadas de libertad, a los estudiantes de educación especial, a los adultos mayores o a la población indigente de los incumplimientos del gobierno? ¿Por qué entonces no reconocerle a estos sectores las mismas protecciones ante los incumplimientos del Estado? O sea, aquí el absurdo que se está planteando con este proyecto es que las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT deben ser privilegiados sobre los demás. Y yo me pregunto, ¿puede haber algo menos inclusivo que esto? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer y contestar, porque en ellas vemos las grandes contradicciones de quienes las promueven. Llegará el momento que cada senador tendrá que emitir su voto a favor o en contra de estos proyectos que promueven el establecimiento de un Estado todopoderoso y omnipresente que invade hasta los espacios más íntimos de los seres humanos, la conciencia y la familia. De la misma manera que conté contigo para ganar las elecciones, ahora cuento contigo para que le dejemos saber a los senadores que somos más, los que si bien creemos en los valores de la equidad y de la igualdad entre hombres y mujeres, también creemos en una educación y política pública libre de ideología de género, que respete verdaderamente el pluralismo social. ¿Qué puedes hacer? Puedes dejarles saber tu opinión a los senadores enviándoles un email o llamando a sus oficinas. Voy a poner en pantalla una lista con sus emails y teléfonos para que le dejes saber que no estás de acuerdo con el proyecto del Senado 184 y 185. Cada llamada y cada email harán la diferencia. Cuentas conmigo y yo sigo contando contigo.